planeta se enfría, el hielo va a crecer, el cambio se avecina, no podemos retroceder. Las nubes están cargadas, el viento empieza a gritar, la tierra ya no aguanta, el futuro va a cambiar. Oh no, la nueva era viene ya. Oh no, no hay donde escapar. Glaciación, vamos a enfrentar. Glaciación, el frío va a reinar. Montañas blancas, el agua se congela, los ríos y los lagos, todo se estrella, los árboles dormidos, animales en hibernación, el aire se hace ruido, la era de congelación, una tormenta de nieve, rincón, la humanidad detiene, prepara. Antes de iniciar esta grabación le decía a Javier que me encanta la gente coherente, aunque la gente coherente tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, no puede pegarse una vuelta al mundo en un jet, como hacen los grandes magnates del G7, y sin embargo, pues él está en un autobús. ¿Dónde exactamente, Javier? Pues estamos viendo Barcelona. Salimos ayer a medianoche, son las 6:00 de la tarde y todavía nos queda un largo viaje, casi un día, para llegar de Bonn a Madrid. Pues, aunque hemos sido un poco tremendistas en la presentación de la tertulia, había que llamar un poco la atención. Y bueno, hay gente que anda diciendo por el mundo, gente documentada, que glaciación habrá seguramente, no sabemos cuándo, pero habrá. Pero podría haber una glaciación sobrevenida según tu punto de vista, Javier. Y ahora hablamos de más temas. Bueno, pues es complicado decirlo. Quiero decir, las incertidumbres científicas son muy grandes y muy importantes, ¿no? Lo que sí que es evidente es que en estos momentos las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las combustibles fósiles están llevando a muchos límites del planeta a un punto de ruptura, ¿no? Entonces, la incertidumbre es muy grande. Yo no lo tengo tan claro que esté tan cerca la glaciación en este cambio de la MOC. En estos momentos veremos qué es lo que pasa y cómo van evolucionando, pero sin duda la cuestión clave es que hay que reducir las emisiones ya de forma urgente y rápida y sin excusas. Bueno, dejemos que nuestro supervisor científico, que para eso tenemos supervisor científico de lujo, el profesor Daniel López, nos introduzca en la cuestión y nos cuente qué tenemos previsto hoy contar en este programa que hemos dado en llamar ¿glaciación? ¿Llega una glaciación? La verdad es que no lo sé. Te has quedado congelado. Ahora no, ahora estás en un túnel o algo así, ¿verdad? Ha sido un efecto especial. Y nadie mejor que el profesor, que sabe más que yo. Pues adelante, Dani, como quieras. Es profesor, que soy profesor felizmente jubilado. No, en relación primero a lo que preguntas, Pepe, es que son periodos diferentes. Es decir, que efectivamente, vamos, los geólogos sabemos que periodos, ha habido siempre en la historia de la Tierra periodos glaciares e interglaciales, ¿no? Entonces, actualmente estamos en un periodo interglaciar, un periodo cálido, con lo cual, de forma inexorable, por los ritmos que tiene la Tierra, estamos abocados a, dentro de miles de años, posiblemente, ir a un periodo glacial, una glaciación nueva, ¿no? En la última terminó hace 10.000 años, ¿no? Pero eso es un ritmo diferente, es un ritmo natural, causado generalmente por motivos puramente astronómicos, es decir, pues por la radiación solar o por la inflación del eje de giro de la Tierra o por la excentricidad de nuestra órbita. Eso siempre, digamos, es una dinámica y una fluctuación que tiene siempre la Tierra, ¿no? Periodos fríos y periodos cálidos, ¿no? Ahora, a escala humana, lo que dice Javi, es decir, que estamos en una situación de un calentamiento progresivo, acelerado y además causado por responsabilidad nuestra, por acción antrópica, con lo cual son ritmos diferentes, es decir, que esa glaciación no se puede utilizar como un espantajo, como hacen, por ejemplo, algunos negacionistas para invalidar el cambio climático. Claro, el calentamiento real, vamos, está súper comprobado, y el hecho de que haya una glaciación a las puertas dentro de miles de años, de una escala no humana, una escala meramente geológica, no puede, por ejemplo, desactivar
todos los compromisos que son absolutamente necesarios y drásticos, ¿no? De que tenemos que hacer ya a cortísimo plazo, ¿no? Pues si no se nos escapa completamente a las manos, ¿no? Entonces, por eso queríamos en esta sesión ver a nivel local, que es lo más interesante, que es lo que Amanda, por ejemplo, tiene mucha experiencia, porque es una consultora ambiental que ha trabajado en muchos temas a nivel local, de planes locales de cambio climático, que sabéis aquí en Andalucía son obligatorios, y ver qué es lo que, primero, hacer un repaso de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha dejado de hacer y qué es lo que se debería hacer. Serían las 3 preguntas que yo os plantearía para que pasáramos revista. Pero antes, estimado compañero y profesor, dinos con quién nos jugamos los cuartos a esta hora de la tarde. Estamos grabando la tertulia. ¿Quién es Javier? ¿Quién es ella? Por fin tenemos una mujer experta y tenemos presencia femenina. Hemos tenido alguna crítica, ¿eh? Sí, porque había una presencia masculina, digamos, abusiva en anteriores podcasts y tal. Lo ha sido. La representación la tenemos, aunque sea minoritaria, también está, o sea, también conseguimos el 50-50, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Haznos una breve glosa poético-literaria de los perfiles. Sí, Amanda es una activista y al mismo tiempo una ambientóloga, una experta en consultoría ambiental y, como decía antes, digamos, ha trabajado, yo colaboro con ella también en muchas ocasiones, para poner en marcha no solamente, digamos, la redacción de los planes locales de cambio climático en una serie de localidades, el que estamos ahora mucho más metidos es el tema de Puerto Real, quizás sea el más ejemplar de todos, sino también lo que es más interesante son las dinámicas de participación, es decir, de cómo a través de diferentes grupos de trabajo se puede involucrar a la gente para que ese plan local de cambio climático no sea un mero refrito, un mero escrito, sino que sea un plan, digamos, de ejecución y de acción, ¿no? Eso es lo más importante. Y Amanda tiene mucha experiencia, como nos contará ahora, ¿no? Y Javier Amanda Rivillas se llama. Y Javier Andaluz es nuestro responsable en Ecologista Nación del área de energía y de cambio climático. Es un experto. Ha asistido a las últimas cumbres, se ha pegado esa pecha de viajes que a él tanto le cuestan y tal, pero la verdad que tiene una información primerísima mano y además ahora nos puede contar, la recientísima cumbre que acaba de terminar en Bonn, la cumbre de las partes y tal, a ver qué es lo que los cuartos que nos hemos jugado allí y si efectivamente seguimos en stand-by, en estancamiento o ha habido algún tipo de avance, ¿no? Entonces, Javi, pues como le llamamos, nos puede ilustrar al respecto, ¿no? Amanda, bienvenida, muy bienvenida. Bien allá, Pepe, muchas gracias por la invitación. Educadora de políticos o de ciudadanos. Ahí andamos, no se dejan educar. Los políticos no se dejan. Bueno, si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito de esa parte también, pero poco a poco van entrando. Están cambiando mucho y muy rápido las cosas y a veces para bien, aunque evidentemente cada uno ocupa el rol que tiene y si nosotras no presionamos, ellos no se van a preocupar en cosas que simplemente pueden obviar, ¿no? Pero sí los hay, cada vez hay más compromisos porque en realidad son problemas que ya a nivel de gestión cotidiana tienen que afrontar. Entonces, de una manera o de otra, tienen que estar abiertos, quizás no tanto en materia de mitigación, que todavía cuesta, luego podremos analizar un poco por qué, pero desde luego el plano de la adaptación, a nadie se le escapa ya que si tú quieres gestionar un municipio, necesariamente tienes que meter en tus políticas la dimensión climática en este aspecto. Amanda, te quiero pedir que te centres un poco, no en el tema, sino en la cámara, porque queda la mitad de vez en cuando cortado. Y quedamos como los electroduendes cuando nos pasa esto. Ahí, ahora tenemos muchísimo. Bien, pues eso, yo de entrada me sorprendía porque por lo visto tiene que haber un foro, tiene que haber una calificación de los ayuntamientos y por lo visto hay 825 que en España han hecho los deberes y unos 1.600 de ellos, muchos de ellos muy importantes, por cierto, no han hecho los deberes. Y los deberes tienen que estar hechos y más que rodados y más que experimentados antes de 2030. ¿Me equivoco? ¿Javier? Perdón. ¿O tú directamente? ¿Qué queréis? Bueno, iba a comentarte simplemente, antes de 2030 tenemos un compromiso claro con respecto al Pacto de Alcaldías, que es un compromiso internacional y voluntario que los ayuntamientos, los municipios adquieren, y tenemos un compromiso aquí en Andalucía con la ley andaluza frente al cambio climático para la transición energética, que se llama, ¿no? Donde se supone que en ese plazo tenemos que alcanzar una serie de objetivos climáticos.
A mí me gustaría decir, poner de relieve un poco lo que estaba comentando antes, lo que ya ha perfilado Daniel, y es que en realidad los compromisos y los papeles lo aguantan todo. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero que haya 800 y pico ayuntamientos inscritos o con planes redactados no implica per se para nada que esto se vaya a llevar a cabo o que se esté tomando con la urgencia y la seriedad que requiere. Entonces, yo voy a insistir constantemente en este aspecto. Si nosotras no empujamos, todo se queda en papel mojado. Yo vivo en un municipio, queridos compañeros, donde un día la intrépida alcaldesa, que luego dejó de serlo y ahora vuelve a serlo, y es la presidenta de la FEN, de la Federación Española de Municipios y Provincias, compró autobuses, ya no voy a decir de desecho, sino autobuses de segunda o tercera o cuarta mano de la flota madrileña, de la flota de la AMT de Madrid. No te quiero contar el show que hay en Jerez cada vez que uno de estos autobuses o se avería o pisa el acelerador el conductor y a continuación tienes la sensación de que ya que el destripador va a aparecer en cualquier momento entre la niebla y entre la oscuridad, y sobre todo cuando luego aspiras ese monóxido, esos gases, esas cosas tan lindas, tan negras, detrás cuando en el coche tienes que cerrar las ventanillas rápidamente, aunque ahora estamos en invierno. A lo que voy. Y después de eso, pues hay lugares que experimentan tránsitos de 45.000 vehículos al día, de 55.000 vehículos al día, que están cerca de colegios, que están cerca de instalaciones de uso común, de uso general. En fin, yo no estoy nada contento y tengo miedo. ¿Por qué? Porque cada vez que leo las estadísticas, compañeros, en las estadísticas se muere cada vez más gente en relación con el medio ambiente. Y me ha salido un pareado. En el caso de Cádiz, Pepe vive en Jerez, te ganamos en lo que es obsolescencia de autobuses. Los autobuses de Cádiz posiblemente sean los más viejos, no solamente de Andalucía, sino de España. Y entonces, una renovación, salvo una pequeña cantidad de ese autobuses que han puesto híbridos nada más, ¿no? Con tracción eléctrica, ¿no? Pero pues es lamentable, sí, efectivamente, es una auténtica salvajada. Pero no primero el transporte público y luego recurrir a, primero, las falsas soluciones. Por ejemplo, el caso de la MT de Madrid utiliza mucho como autobuses limpios, ecológicos, lo que son de gas natural licuado o gas natural comprimido, que siguen emitiendo CO2 y emitiendo también otro tipo de gases que son venenosos. Y en otro caso, pues simplemente son flotas que están completamente fuera ya de su vida útil, ¿no? Y había que renovarlas, fundamentalmente hacer transporte eléctrico sin ninguna género de dudas, ¿no? Y sí, efectivamente, la contaminación mata. Y el lunes, por ejemplo, que tuvimos una charla de Fernando Valladares aquí en Cádiz, en la UNED y tal, nos comentaba que mata en mucha mayor cantidad, por ejemplo, de lo que son los accidentes de tráfico. Es decir, son mucho mayor, lo que pasa es una muerte silenciosa y mucho menos aparatosa, ¿no? Que lo que son un accidente de tráfico mortal. Pero en España muere más gente por respirar aire contaminado que no por accidentes de tráfico. Y quedaros con esta es un hecho, vamos, no es una apreciación. Vamos a abrir la libretita de los agravios y vamos a anotar a los políticos como responsables directos de esta historia, porque deberían estar puestos en marcha diversas iniciativas, pero se podía haber adelantado muchísimo. Yo siempre me he preguntado si por qué no se hace el transporte gratuito en los cascos históricos, por qué no se ponen autobuses eléctricos. A fin de cuentas pagamos una serie de impuestos, no podemos destinar una parte al transporte público, por ejemplo en la ciudad, y la ciudad dejarla libre, accesible, y por cierto que la gente se pueda montar en un autobús sin hacer una gincana, sino que sean de basculantes, en fin, que sean accesibles. Todo esto lo digo porque yo lo sufro cada día, lo veo cada día y siento mucha pena por mi ciudad, porque mi ciudad es la ciudad quinta de Andalucía y una de las más importantes de este país. Eso por un lado. Y luego por otro, lo que me pregunto es si no merece la pena invertir en la salud de las personas, que la gente no se muera por el medio ambiente, que es muy difícil, también os lo digo, averiguar para un periodista y más para un ciudadano normal y corriente de qué se muere la gente y qué relación hay entre el medio ambiente y las mortandad y las enfermedades respiratorias y todo lo que hay alrededor de esta historia, porque esas estadísticas, yo no sé vosotros, pero yo no las veo habitualmente, pero existen. Dicho esto, ya he dado el sermón de la montaña y en el autobús Javier tiene más cosas que contar que yo. Estoy completamente convencido, ¿verdad, Daniel? Javi sí lo puede atestiguar. ¿Llevas un autobús con combustible fósil o es un autobús eléctrico? Evidentemente sí. Ya sabéis que esto es lo único que hay en este momento para estos transportes de autobús, ¿no? O sea, que yo sí que me sumo a esa visión, ¿no? Es que la necesidad de hacer esas transformaciones profundas que necesitamos en sistemas
como el transporte público. O sea, no solo eso, sino que además, bueno, pues también ver esta óptica que tiene muchas veces el transporte que no la vemos, que tiene mucho que ver también con cómo conseguimos equilibrar socialmente algunas desventajas, porque resulta que tenemos, por ejemplo, yo que vengo de la ciudad de Madrid, esos que usamos los autobuses de la MT, ¿no? Enormes problemáticas precisamente por la falta de acceso al transporte público, un montón de población que apenas tiene conexiones que son fundamentales para optar por modelos alternativos de movilidad y de transporte, ¿no? Sigamos con la tertulia. Daniel, enderezan un poco que creo que me he desviado un pelín. No, estamos en ello. Por la relación de salud y cambio climático es total y directa, Pepe. Y de hecho sí hay estudios, ¿eh? De hecho, prácticamente, bueno, en España ya se ha creado ya una oficina de salud y cambio climático. Esperemos que funcione ya con nuevamente nuestra ministra de Sanidad y tal. Y efectivamente es que la salud lo que hace, digamos, es el cambio climático empeora o agrava, por así decir, los problemas que ya de por sí, por ejemplo, supone el respirar aire contaminado, por los golpes de calor fundamentalmente también y por la situación que afecta a la población más vulnerable, ¿no? Sobre todo tres perfiles, los niños, las personas mayores y las personas de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces el cambio climático viene a agravar todavía y a crear más enfermedad, más morbilidad y más muerte en relación con la persona que es más vulnerable. Oye, que eso de estar en una cumbre climática en Bonn, viste mucho. Yo voy a coger un vasito de agua para tomarme algunas píldoras que seguramente me voy a tener que tomar. No, y que nos de cuente cosas, Javier, de cosas que se enteran por mano, él, ¿no? venga. Pues ahí queremos escuchar. Pues nada, yo os cuento un poco que volvemos, mira, además estamos ahora parando en el este, volvemos de una cumbre, ¿no? Y yo creo que para mí en esta cumbre el tema sobre todo es que yo creo que el cambio climático, la emergencia climática en la que vivimos no es un juego y que lo que estamos viendo sobre todo es como los países pues están todavía muy lejos de lo que sería necesario para enfrentar esa emergencia climática en la que vivimos y que parece que están usando la teoría del juego no para solucionar la crisis climática, sino para escaquear sus distintas responsabilidades. Esos dilemas que los que estudiamos clima y las negociaciones climáticas hablan en el 92 del norte y sur global, unos hablando de la pobreza y los derechos de desarrollo, que tienen razón, y de quién era más responsable frente a la emergencia climática, pues se siguen repitiendo a día de hoy, ¿no? Y hemos visto una cumbre de clima en la cual primero los gobiernos del norte global parece que son reticentes a asumir esas reparaciones históricas que deben y a incrementar esa financiación climática que es fundamental pues para que países, como nos recordaba Kenia en nombre de África, pues todavía siguen cocinando con biomasa y que también tiene problemas como los que hablábamos del transporte, puedan optar por modelos de acabar con erradicar la pobreza y demás, no basados en los combustibles fósiles. Y vemos como grandes potencias como Estados Unidos, como Japón, como Canadá, pues intentan no poner esa financiación climática que es tan necesaria. Pero también vemos como, por ejemplo, los países petroleros, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, tienen amnesia y se han olvidado completamente de que ya el año pasado se pactó en la cumbre de Dubái la necesidad de poner fin a los combustibles fósiles. Y hay un pequeño programa de trabajo que es fundamental si queremos acelerar la emergencia y la lucha contra la emergencia climática, que es ese programa de trabajo de mitigación en el que ellos mismos pues están intentando bloquear e intentando que no salga algo tan importante como damos cumplimiento a esa puesta en fin de los combustibles fósiles. Javier, te voy a hacer un favor porque creo que yo he viajado, no mucho, pero sí muchas veces en autobús y este momento es un momento estelar, el momento en el que se para el autobús. Así que te vamos a dejar que te confieses con los dioses del clima y luego después, si te apetece estar con nosotros, bien. Y ahora creo que a Amanda le toca contarnos algo sobre su faena, su trabajo, sus casos de éxito y cómo va este tema. ¿Te parece bien? ¡Qué gincana! Yo creo que le parece bien. Yo creo que le parece bien. Pues Amanda, ilústranos, entretennos y preocúpanos. Yo siempre digo que me dedico, cuando la gente me pregunta a qué me dedico, yo le digo que a la muerte y la destrucción. Todos los discursos empiezan por esta parte oscura, ¿no? Aunque es conveniente acabar con las soluciones. Pero mira, me estaba resonando lo que estabais comentando antes y estaba buscando aquí algunos datos de un estudio que acabamos de terminar precisamente aquí en Puerto Real, un estudio piloto muy chiquitito sobre pobreza energética
donde he tenido que hacer el ejercicio de buscar esos datos que relacionan cambio climático y salud, y tengo algunos que me parecen interesantes de poner de relieve, ¿no? No solo los datos, sino lo sumamente accesibles que son, Pepe. Es verdad que tienes que saber dónde están para allá por ellos, pero que a día de hoy, por fortuna, los datos y la ciencia están muy a la mano de cualquier persona que quiera acudir a ellos. Por lo tanto, yo creo que esto tiene una doble ventaja. Una es que somos capaces de tener la información precisa y otra es que podemos hacer mucho por desmontar los bulos, ¿no? Y trabajar con datos realistas. Mira, el Instituto de Salud Carlos III tiene publicada una plataforma online que se llama MOM y que cualquiera puede entrar, donde podemos ver las estadísticas del exceso de mortalidad atribuible tanto al frío como al calor año a año por comunidades autónomas, incluso por provincias, creo recordar, pero desde luego por comunidades autónomas. Y el año pasado, por darte un dato, ¿no? Este famoso, le voy a dar un dato, pues resulta que en Andalucía el año pasado por exceso de temperatura, de calor, murieron 397 personas. A día de hoy tenemos magníficos planes, como por ejemplo el Plan Andaluz frente a las temperaturas excesivas, donde hay unos protocolos perfectos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer cuando la AEMET nos avisa ya con 3 días de antelación si vamos a tener una ola de calor. Y nos dice que tenemos que hacer un seguimiento de las personas vulnerables, define cuáles son esas personas vulnerables y cómo tenemos que actuar en cada caso. Y no falta ni información ni protocolo, lo que falta es su aplicación, ¿no? Y si nos vamos a la parte de lo que nos cuesta, esto es muy interesante de verlo también, que tú lo apuntabas antes, Pepe, si nos vamos a la parte de lo que nos cuesta, el gran problema es que aquí nos ha costado empezar a hacer las cuentas, ¿no? Yo que he buscado este dato muchas veces porque me parece curioso, los primeros que hicieron un estudio medianamente serio, por lo menos que yo conozca, fue el Sistema Sanitario Nacional del Gobierno británico, que establecía en 860 millones de libras al año lo que le costaba el cambio climático al sistema sanitario británico. Aquí no tenemos nada parecido con respecto o tan concreto hablando de nuestro sistema sanitario de salud. Claro que aquí no hacemos trampa al solitario, porque si en lugar de invertirle, o sea, si queremos saber cuánto nos cuesta para invertirle, lo que hacemos es desinvertir en el sistema público de sanidad, pues entonces ya tenemos solucionado el problema. Cada vez nos va a costar menos, básicamente porque no... ¿Qué me va a contar, Amanda, ¿Verdad? si hay un número altísimo de médicos despedidos que tenían que haberse quedado Claro. y no lo han hecho porque cuestan dinero y hay una huelga convocada para dentro de unos días? Y Es absolutamente vergonzoso. Y hay un dato muy, muy importante. Yo quiero vivir en un municipio que respete esto, que sea sano, que sea atractivo y que me permita tener la seguridad de que no estoy respirando muerte, como en muchos municipios aparentemente limpios, aparentemente grandes, y que están muy bien barridos y muy bien adecentados, pero que tienen algo muy importante, que tienen el medio ambiente contaminado, mortal. ¿Dónde me voy a vivir en este instante en Andalucía? ¿Qué municipios dan ejemplo ahora mismo? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Yo tengo una respuesta ahora mismo. Pues démosle escaña, hombre. Yo creo que lo que hay que buscar son, en general, municipios que se comprometan con medidas realistas y medidas en el corto plazo por un lado, pero también aquellas que nos permitan proyectar un poquito más a largo plazo, que no apliquen constantemente esas políticas cortoplacistas que no nos dan tiempo luego de aplicar lo que podemos entender como planes estratégicos. Es decir, estabais hablando antes o hablábamos antes del tema de la movilidad, de nada nos sirve aprovechar y decir, bueno, es que ahora podemos hacer un tramo de carril bici aquí, otro tramo de carril bici allí, o mira, me ha entrado un fondo interesante, voy a coger en vez de ese autobús que da entre susto y pena ver por la calle, voy a comprarme un autobús eléctrico. Si en realidad todo eso no responde a un cambio de modelo en la movilidad y a un plan estratégico que nos lleve a las soluciones realistas a todas las necesidades, ¿no? Porque entonces acabaremos poniendo tiritas sin llegar prácticamente a nada. Necesitamos buscar esos planes estratégicos que, como digo, en todo caso se vayan materializando poco a poco en plazos más cortos. Yo invito a veniros a Puerto Real. Pues, bueno, no sé cómo tomármelo, pero creo que hay un poquito de crítica en tu comentario. Pero hay un tema que te os quería preguntar. Imaginaros por un momento que sois, bueno, no Biden, porque Biden últimamente está un poco despistado. Está un poco pachucho, sí.
Está un poco pachucho el hombre, aunque digan que no y le justifiquen todo. Pero imaginaos que tenéis el poder de cambiar las cosas, de llevar no adelante un país como Estados Unidos, sino una ciudad de tipo medio, de 100.000 habitantes, y de buena primera se hace la luz, o se hace el alcalde o alcaldesa, y qué 3 decisiones tomaríais de forma inmediata que no sea retirar las tropas de Irak. Las tropas de Irak están retiradas, ¿eh? O sea, Bueno, te todas puedo contar que españolas. Las españolas sí, las otras no. se quedó una fragata haciendo maniobras, ¿eh? Eso es. Bueno, ¿qué haríais? ¿Que llegáis a la alcaldía? Tenéis presupuesto, esto es importante, no está prorrogado, hay un margen de maniobra, las arcas están bien y hay 3 decisiones muy importantes que tomar en materia de protección de los consumidores, del derecho y el medio ambiente. ¿Qué 3 medidas tomaríais cada uno de vosotros? ¿Quién responde primero? Pues Amanda, ¿qué pasa? Yo te dejo, sí, bueno, como a mí me deje. Hay poca presencia femenina, pero es capaz de ocupar volumen, ¿eh? Ahí. Y por calidad Presencia también. relevante. Por calidad, porque nos has contado cosas muy interesantes. Venga, Pero cuenta. ahora quiero que te mojes, Amanda. Llegas y eres alcaldesa, ¿y qué decisiones tomarías ya de forma inmediata para que yo como ciudadano esté feliz con mi alcaldesa y te vuelva a votar? Me mojo. Yo orientaría en 3 líneas las actuaciones, ¿no? Porque al Cosas final, como prácticas, digo, no me seas político, ¿perdón? cosas prácticas. Sí, cosas A lo practiquísimas. concreto. Cosas muy, muy concretas, por supuesto que sí. En materia de energía, de salud y de movilidad. En materia de movilidad, creo que debe de ser una de las primeras, al menos en los municipios que más conozco, es uno de los principales hándicaps que tenemos, porque al final nosotros tenemos las ciudades absolutamente diseñadas para el coche y se nos ha olvidado pensar en las personas. Entonces necesitamos planes de movilidad, como decía, que estén pensados a largo plazo, con medidas en el corto, pensados para las personas, donde se priorice el caminar, el tener un urbanismo amable, el tener una serie de, en paralelo, carriles bici que nos permitan otro tipo de movilidad que ya no sea andando, sino que sea a través de estas medidas ciclables, ¿no? Y después el transporte público y después, en última instancia, por supuesto, el vehículo con el que no vamos a dejar de convivir todavía, ¿no? Entonces, y ahí está y ahí seguirá estando. Pero tiene que ser en ese orden. Entonces, yo lo primero que me plantearía es un buen plan de movilidad urbana sostenible que ya existen, los PEMU, pero le daría un contenido un poco distinto con este criterio. Lo segundo que me plantearía son buenos planes de atención a la pobreza energética, a la eficiencia energética y a la promoción de comunidades energéticas. Parece que es un batiburrillo de cosas, pero al final todo va muy de la mano porque tiene que ver también con un plan estratégico de cambio de modelo energético. Es fundamental en todo municipio donde tenemos muchas cosas que se pueden hacer. Paso 1, desde mi punto de vista, ¿qué haría yo? Lo primero es detectar los problemas, las causas, que no las consecuencias de la pobreza energética, porque a partir de ahí vamos a empezar a orientar todo lo demás poniendo la atención en los más vulnerables. Y lo tercero, la salud. Buenos planes locales de salud donde pongamos la vida en el centro y entendamos de una vez por todas cuáles son los riesgos más inmediatos sobre la salud de las personas y por lo tanto podamos dar respuesta desde las ciudades a través del urbanismo, a través de los centros de salud, a través de los centros cívicos, a través de las redes de ciudadanos, etcétera, podamos dar buena respuesta a los impactos, insisto, urgentes que ya se están dando sobre la salud de las personas. Y todo esto, desde luego, mediatizado y transversalizado por la participación ciudadana, sin la cual no podemos establecer planes estratégicos donde un iluminado, una iluminada venga a decirnos, por muy consultor que sea y por muy experto que sea, ¿no? Y en este caso me miro yo a mí misma al ombligo porque muchas veces nos piden que hagamos propuestas donde yo me sentiría incapaz de poder planear o planificar o proponer algo si no lo hago partiendo del conocimiento y las necesidades de cada localidad. Fíjate, si he sido concreta. Genial. Ya has visto que te he puesto el mar de fondo, ¿eh? Una playa preciosa. Bien. Te he puesto de fondo para Me encanta, mira. Hablar del mar. Dani, Pues Pepe, alcalde, Dani, alcalde. en mi caso no es un ejercicio teórico, sino real, porque yo he participado en programas. Oye, yo digo una cosa, Dani. Dime. Te interrumpo, que es mi especialidad. Yo te veo de alcalde, ¿eh?
Bueno, eso Yo estoy soy el diciendo, alcalde. que yo participé, por ejemplo, en el programa de Kitchen, el programa, por ejemplo, de ganar Cádiz en común y tal, ¿no? Me pasé ese programa, digamos, el incumplimiento fue manifiesto, se suscitó bastante poco caso, o sea, mi experiencia es un poquito frustrante, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero vamos, yo corroborando lo que ha dicho Amanda y pues también tres cosas. Lo primero, como dicen los ingleses, que Javier Rosa dice, last but not least, es decir, lo último pero no menos importante sería participación ciudadana. Para mí sería un tema absolutamente clave. Yo llamaría a todo el tejido social activo de la ciudad, absolutamente a todos los niveles, para que se pusieran en marcha y hubiera un plan precisamente, digamos, de reverdecimiento de la ciudad, de conseguir que esta ciudad sea una ciudad absolutamente, como se dice ahora, amable, acogedora, participativa, es decir, lo que no son las ciudades en la actualidad, Como prácticamente, ¿no? Que viene Vitoria-Gasteiz, todo por dirigido ejemplo. desde arriba. Eso para mí sería el aspecto fundamental. El segundo sería, digamos, lógicamente, poner un plan local de cambio climático de verdad, que se basara básicamente en la adaptación, en cómo enfrentarse a los golpes de calor, cómo conseguir, por ejemplo, que los drenajes urbanos sean sostenibles, si tiene río, por ejemplo, cómo se puede rescatar ese río y renaturalizarlo, cómo se puede aumentar de forma brutal toda la superficie verde para que sean captadores de CO2. Para mí ese objetivo sería fundamental. Y el tercero sería enfrentarme fundamentalmente a la privación social y a la desigualdad, a la pobreza a todos los niveles, a las personas que tienen más problemas de discapacidad, que están menos atendidas, e intentar, por ejemplo, digamos, conseguir, no digo la equidad social, pero conseguir, por ejemplo, rebajar o reducir lo que son las desigualdades sociales. Entonces, una ciudad que es participativa, que está enfrentada de verdad y no solamente de teoría al cambio climático y que consigue la inclusión social, para mí sería la ciudad perfecta. Más resumido te lo puedo decir, Pepe, no te quejarás, ¿eh? No. Tengo muy claro que como os vean en alguna papeleta, os voto, lo tengo muy claro. Vaya a vivir. Pero ahora os voy a poner en un brete todavía peor. O algunos de los peores municipios que hay en esta Andalucía, en esta comunidad autónoma nuestra, Cosita, y Pepe, algunos de los mejores. Hombre, que hombre, quería, que llevo ya aquí un rato, digo, y quería presentarme, de que me he acoplado un poquito tarde porque tenía un compromiso. Y una cosilla, simplemente porque ya que veo que estoy aquí rodeado de expertos, no sé qué le parecería, quizás esto no es competencia local, ni siquiera autonómica, pero por los resultados que sí se puede extraer de la época de la pandemia, yo pondría, por ejemplo, siempre que fuera posible, obligatorio el teletrabajo como interesante. opción. Antonio, vamos a Eso explicarle. para el tema de desplazamiento, consumo de otro tipo por ejemplo, de envases, de usar y tirar, sobre todo el tema de plástico, se utilizan cuando hay ese tipo de desplazamientos laborales, por el tema de comida y demás. Yo creo que eso es, yo creo que sería un impacto radical incluso a corto plazo, beneficioso Pero para el medio más que ambiente. Yo no sé qué obligarlo, opinan. pero más que Antonio Miguel, obligarlo sería, digamos, un facilitarlo, momentito, incentivarlo. Sí, sí. Dani, un Bueno, segundito. siempre que fuera posible, que fuera posibilidad del trabajador elegirlo en Es que la la empresa. socialización, que es el lugar de trabajo, para mí es importante. La presencia física y el trabajar en equipo de forma real, no virtual, para mí es Sí, importante. Yo no pero prescindiría de ello, ¿eh? Pero a lo Dani, mejor pero, no tiene que ir todos los un días, momentito, sino a lo por Claro, mejor favor. claro, puede claro. ir Por una eso vez a digo la incentivarlo, que semana, sea un una especie complemento, de pero no híbrido. sea la solución única para Déjame mí. que os diga algo, déjame que os diga Venga. algo. Tened en cuenta la gente que nos está viendo, que de buena primera ve que aparece de un sistema solar próximo un señor con bigote, con barba, y empieza a hablar y no sabe quién es, aunque mucha gente le conoce, Se pero hay presente, que claro. presentarlo. Entonces, Antonio Miguel, yo creo que ya conoces los currículums que tenemos aquí, el de Daniel. Amanda es una educadora ambiental, licenciada en Ciencias del Mar, una persona muy interesante que está aportándonos muchos puntos de vista. Y Antonio es una persona que aplica la enseñanza, en la técnica que tiene él ahora mismo, es enseñar asuntos relacionados, dime si no es así, Antonio, con la inteligencia artificial, con el arte, con la literatura y hacerlo entre su alumnado de formación profesional, que yo creo que es muy importante y está haciendo una labor más que chula. Así que ya te he hecho el preámbulo. Si me he quedado algo en el tintero, quiero resaltar alguna cosa, adelante. Así que adelante desde la galaxia, sigue aportándonos cosas. Antonio, bienvenido. Bueno, no, sobre todo por el tema de la experiencia de la pandemia y que no, luego hubo unos resultados que se sacaron, sobre todo por el tema de los gases que se produjeron, de efecto invernadero, del consumo de envases, ¿no? De usar y tirar, ¿no? Como lo entendemos, que son sobre todo plásticos y demás, pues Y fue y la fauna de las ciudades, ¿no? claro, la Se mejora recuperaron de totalmente, los sí. entornos naturales por Sí. no tanto la presencia, ¿no? El tránsito
de humanos, pues creía que el tema del teletrabajo, que es una cosa que parece que iba a ser el futuro y ahora está en retirada de nuevo, prácticamente que está extinguido solo en casos muy puntuales. Yo creo que sería una opción de que se pudiera implantar como opción preferente, obviamente siempre y cuando, como decía Daniel, siempre y cuando el trabajador pues quiera, es decir, no que fuera una imposición, Correcto. una obligación, sino que sí pudiera ser Parece que una ha bajado un opción poquito el volumen, preferente. Antonio. Yo creo que un impacto a corto plazo porque ya nos olvidaríamos de todo el tema, incluso del transporte público, de tenerse que desplazar para el trabajo, lo que hemos dicho, consumo de otro tipo de envases porque ya comes fuera, cosas de usar y tirar, ¿no? De comprar el café en cualquier sitio de para llevarlo, tira y va generando residuos que a lo mejor a nivel individual suenan a poco, pero que colectivamente son luego pues miles y miles o no sé, o millones de toneladas de residuos que se evitan si uno hace esas mismas acciones pero en casa, ¿no? Y si me dejas, Pepe, me meto yo un segundín, que ya estoy aquí de vuelta, que yo sumándome también un poco a lo que decían Antonio y Daniel, ¿no? De la importancia que tiene el teletrabajo ahí facilitado, ¿no? Y porque también estoy de acuerdo que la presencialidad es importante, ¿no? También las potencialidades que tiene todo esto para empezar a deshacer, ¿no? Y a redistribuir esos grandes concentradores de oficinas y de despachos que tradicionalmente se han concentrado en grandes ciudades, ¿no? Como por ejemplo Madrid, para dispersarlos por todo el territorio, ¿no? Además, un territorio que en muchos casos enfrenta un problema de despoblamiento muy gordo y avanzar hacia un concepto que es muy clave desde el ecologismo, que es lo que llamamos las ciudades de los 15 minutos, ¿no? Ciudades donde todo esté accesible, donde no sea necesario tirar de vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ser como un impacto adicional y que nos permitiría, pues, tener ciudades en el fondo más humanas y más vivibles, ¿no? No solamente en el componente ecologista o climático, sino también en el componente social y de compartir, que es una de las piezas claves. Ciudad de los 15 minutos, queridos compañeros, que es una iniciativa de un español, asesor de una española, que es alcaldesa de París. Y en París este plan se está y llevando a origen cabo. Cañailla, que es de San Fernando, su familia, ¿eh? Es Cañailla, se puede sí. decir, Ana Hidalgo. Ana Hidalgo. Y Ana Hidalgo se ha planteado esta historia y por lo que sé, porque tengo amigos en Francia y en París, está consiguiendo buenos resultados y sensibilización por parte de la gente y por parte de los municipios, de los distintos distritos de París, que es un entorno metropolitano grandísimo, y que tú estés a 15 minutos de un centro médico. ¿Y cómo es la teoría de los 15 minutos? ¿Me lo explicáis, Javier? Pues básicamente que tengas todos los servicios básicos que necesitas dentro de un radio de 15 minutos andando, a ser posible, ¿no? En tu lugar de trabajo, tu lugar donde obtienes la alimentación, donde obtienes los servicios, donde tienes espacios de ocio y de esparcimiento, zonas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto como muy clave de ponerlo todo cerca para conseguir reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo está el patio entre los magnates que tienen que decir estas cosas, políticos? ¿Cómo has visto el ambiente político en Bonn? A nivel internacional, pues como siempre, que era lo que os contaba, pues yo creo que depende, ¿no? Cada uno conocemos a nuestros gobiernos. Bonn es un resultado de los gobiernos que tenemos, pues los tenemos de todo. Yo, que soy muy fan de los pequeños estados insulares en estas negociaciones, que siempre están muy cañeros exigiéndolo todo, financiación, la reducción de las emisiones necesarias y demás. Y luego lo que vemos es que hay otros que están pues como a higos, ¿no? Y que en el fondo, pues en las grandes potencias petroleras, los grandes países, los más responsables de la emergencia climática, como son los Estados Unidos, los Emiratos Árabes y demás, lo que siguen es jugando a intentar no hacer lo necesario para enfrentar la emergencia climática. Y además este año yo creo que a diferencia de otros años ha sido bastante peor en algunos aspectos, ¿no? Porque hemos visto como algunas cuestiones, como esa necesidad de transicionar fuera de los combustibles fósiles, han intentado escaquearla y no abordarla, como hemos visto, como por ejemplo los países del sur global han puesto una cifra de toda esa financiación que sería necesaria, y países como la Unión Europea, como Estados Unidos, ni tan siquiera han sido capaces de valorar si les parecía bien, mal o regular, y parece que no quieren avanzar en esa financiación
que es tan necesaria en el sur global. Y lo peor que hemos visto, que yo creo que esto ha sido como una jugada malísima, es que algunos países lo que quieren es intentar evitar que la ciencia hable, ¿no? Estamos esperando un último informe del IPCC, el AR7 que llamamos, Del panel, ¿no? del panel de científicos del cambio climático, que en teoría tiene que ir acompasado a estos ciclos de las cumbres internacionales, pues para que los gobiernos sepan lo mal que lo están haciendo, básicamente, y algunos lo que están intentando es retrasarlo, ¿no? De tal forma que el informe llegue más tarde de cuando sería necesario, pues para forzar a que los países que menos están haciendo hagan mucho más. En la producción posterior que haré de la tertulia, voy a meter una entrevista de unos 5 o 6 minutos aproximadamente, una microentrevista, entre uno de los mayores y mejores empresarios del sector del aceite de Andalucía, Castillo de Canena, Rosa Bañó, una empresa modélica en cuanto a sostenibilidad, y un buen amigo sirio, refugiado en Turquía, que se dedica a recuperar los olivares, porque el olivar era la principal industria, la principal fuente de riqueza para millones de personas, no miles, millones de personas que después de las guerras, después del terremoto, pues están en una situación muy complicada. El clima está haciendo mucho daño. Y una de las cosas que me decían, que es lo que quiero oír, es que el olivar va a ser uno de los cultivos más afectados por el cambio climático, fundamentalmente, porque no va a haber agua para regar tanto olivar, ni para mecanizarlo, ni para convertirlo en setos, y se va a perder una industria que da de comer a muchísima gente, y de eso tenemos que hablar, del medio ambiente y la salud, del medio ambiente y la agricultura, y creo que la FAO está muy preocupada con esta historia, porque yo hablo del aceite, pero en otros lugares hay cultivos que no pueden salir adelante, y eso es muertes por hambre, por inanición de muchísimas personas, millones de personas. Esto preocupa a la gente que está en estas cumbres del clima, el tema del efecto en la producción. Sí, o sea, lo que pasa que esto es como con la cuestión de cómo se dividen las cosas, esto está mucho más dentro del órgano de las Naciones Unidas, que es la FAO, ¿no? Dentro del clima tenemos un tema fundamental, pero sí, o sea, por ejemplo, en África esto es muy clave. Hemos escuchado a todos los países africanos contar precisamente todos los problemas que están teniendo de cultivos, de pérdida de producción agraria. Solo hace falta fijarse en zonas como el Cuerno de Somalia, donde sequías que eran recurrentes y ya eran bastante devastadoras con el territorio, que duraban 5, 3, 4, 5 años, ahora están durando 7, 8 años. Además, vemos esa mezcla, ¿no?, entre cómo lo climático se junta con lo social, y como estamos viendo cómo muchos de esos países están empezando conflictos armados, bélicos y demás, muy relacionados además con estas carestías. Y yo creo que esto es lo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Que cuando hablamos de la emergencia climática, lo que estamos hablando precisamente es de esa capacidad que tiene nuestro planeta de sostener la vida, y problemas que antes estaban como mucho más aislados, eran muy pequeñitos, ahora cada vez son mayores, y además que se cruzan con malas prácticas, ¿no? Porque hablábamos del olivo, ¿no? El olivo, que es una especie mediterránea adaptada a unas sequías más cortas de las que estamos teniendo en este momento, porque esto del cambio climático está aumentando lo que duran esas sequías. Pues encima se la mezclan con malas prácticas de regadío extensivo que hace más vulnerables a los árboles, pues peor vamos todavía, ¿no? Pero sí que es uno de los temas que preocupan, pero al final estas cumbres lo que intentan ver es el panorama general, ¿no? Intentan ver, claro, o sea, aunque nos preocupen los efectos, lo que tenemos que atacar son las consecuencias y las causas. Y las consecuencias y las causas es la continua quema de combustibles fósiles, porque como hablábamos antes de la financiación, podemos poner más dinero, pero si no frenamos las emisiones, es que no va a haber dinero en el mundo, ni recursos materiales ni humanos para enfrentar las consecuencias del cambio climático, que son cada vez más graves. Y el problema que tenemos ahora, Daniel, Amanda y Javier, es que la gente ha votado lo que le ha salido de la entretela, que vamos a decir, y de buena primera hay un ascenso de fuerzas de ultraderecha, muchos de ellos negacionistas hasta extremos prácticamente ridículos, pero preocupantes, por supuesto. Y como tengo yo la impresión de que no va a ser la Unión Europea la que hemos tenido hasta ahora, la que vamos a tener a partir de este instante. O esto se podrá frenar, tú que estás en Bruselas y en Estrasburgo y te mueves, ¿qué percibes? ¿Va a haber mucho cambio en estos temas?
Pues seguramente sí, o sea, no tanto en cómo se conformará el Parlamento Europeo final, porque parece que todavía esa gran coalición PP-PSOE va a ser la única, aunque en segunda ronda va a poder tener, salvo que nos veamos con la desgraciada sorpresa de que el PP europeo haga un viro a la derecha y Ursula von der Leyen estaba ahí, pero lo que sí que es evidente es que un Parlamento mucho más a la derecha lo que va a hacer es que las políticas climáticas son mucho peores. Además, venimos de un Parlamento Europeo que, recordemos, se fundó en 2019, el anterior Parlamento Europeo, una época donde los temas climáticos estaban muy en el orden del día y supuso un ascenso de políticas y de políticos ecologistas, con lo cual hemos tenido una legislatura que para nosotros sin duda es insuficiente y necesita cambiar muchas cosas, sobre todo esa orientación que muchas veces es más mercantilista que basada en la ecología y basada en esos principios, pero sí que nos ha permitido avanzar paquetes. Y ahora vamos a ver un Europarlamento en muchos casos bloqueado e incapaz de enfrentar. Y sobre todo lo que estamos viendo es una respuesta, ¿no? Una respuesta precisamente que lleva generándose durante muchísimos años, donde están surgiendo discursos que creíamos olvidados como el negacionismo climático y un retardismo climático muchas veces muy oculto que intenta poner a grandes empresas como actores o que intenta bloquear algunas necesarias transformaciones que necesitamos avanzar socialmente, pues por agitando distintos miedos muy irracionales, que es lo que está pasando ahora la política, y menos lógicos y menos acordes con lo que está diciendo la ciencia. Bueno, pues vamos a mojar la pluma en el tintero y vamos a anotar los últimos minutos de la tertulia, que ya se ha pasado un poquito del tiempo establecido, pero da gusto. Y eso que nos falta, aderezarla con reportajes, con audios, con vídeos, con historias que son realmente bonitas. Y Antonio Miguel creo que estaba por ahí. Él se dedica a recrear el futuro y a hacer ensoñaciones con inteligencia artificial de cómo serían las ciudades, los hombres. En fin, y me llama mucho la atención lo que él hace. Y me gustaría que me explicaras un poco qué es lo que vamos a ver ahora cuando termine la tertulia como elemento de regalo, como obsequio creativo, Antonio. Bueno, pues nada, a mí lo que me gusta es experimentar, innovar, utilizar, combinar siempre, como se suele decir, las artes tradicionales con todo esto de las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial como gran protagonista. Y bueno, pues he hecho, lo último ha sido una obra en la cual tiene su parte, como decía, tradicional, que es de literatura, un poco sobre la influencia del color en el ser humano. El ser humano, del color y la percepción del color tiene una parte científica, ¿no? Una parte física, ¿no? De la longitud de onda, su angulación y demás, pero luego siempre tiene una parte, ¿no? Humana, que es cómo nos afecta, ¿no? O cómo se interpreta en las distintas culturas, incluso religiones, pues cada uno. Entonces es como un homenaje a ese universo cromático y es con lo que he ido mezclando. Profesor, como tú sabes, mi especialidad es atracarte con historias y sorprenderte. Entonces te pregunto, ¿serías capaz de hacer una ensoñación de cómo sería el mundo si no se produce lo que tenemos que hacer con él, que es cuidarnos? Ese mundo decadente que tenemos que enfrentarnos, o ese mundo limpio, sano, no sé qué te apetece, pero ¿eres capaz de pedirle a alguna de las inteligencias artificiales que colaboran con nosotros que nos haga una recreación para poner punto final a esta historia, a la tertulia, mientras despedimos a Amanda? Bueno, se podría hacer, mientras que os vais despidiendo, si quieres, pues voy trasteando un poquillo, intento probar con algunos prompts y os enseño las imágenes que nos resultan. ¿Alguna sugerencia del resto de la tertulia? ¿Algún elemento gráfico que queráis ver en el futuro? Hombre, la película Blade Runner nos pone ese escenario apocalíptico, ¿no? De ciudades súper contaminadas, hostiles, agresivas, violentas y tal. O sea, que mejor un escenario que sea un poquito, digamos, luminoso, ¿no? Pero lo oscuro ya lo conocemos, hay mucha película. Intentar probar una ciudad del futuro donde prevalezca pues la ecología. Eso es. Pues voy a pedir el Zeppelin, que soy muy fan del Zeppelin, que me parece una buena reflexión de cómo viajar también tiene que ser algo lento. Así que yo me pido el Zeppelin. Una vida lenta. Bueno. Pues un muelle, voy probando. Para ir trincando el Zeppelin para que no se vaya.
Y bueno, le ponemos punto final, pero no punto final Punto y las seguido. tertulias, porque va a ser un punto y seguido. Creo que hay que hacer un ciclo y hablar un poquito también del medio ambiente. Hemos tratado de establecer contactos, Javier, con el observatorio recientemente creado, flamante, del clima y la salud y el clima se llama, del Ministerio de Sanidad, y creo que podemos tener la suerte de contar con Joan Carles Marc, que es el anterior director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que se la ha encargado, por cierto, así, Sí, con alevosía y con diurnidad. Y bueno, pues aparte de eso, nos gustaría una segunda parte y una tercera parte dedicada al clima y el efecto del cambio climático sobre la forma que tiene la gente de salir adelante para subsistir. ¿De qué come la gente? ¿De qué va a comer la gente? A mí, cuando llega el típico cuñado que te dice, vamos a comer, ¿qué es lo que se come ahora de moda? Grillos, insectos, las hormigas, proteínas del futuro. insectos, son las proteínas del futuro. A mí me da un poco telele, me da un poco yuyu, pero bueno, puede ser. En fin, Javier, pues vamos a dar el punto final y punto y seguido, porque espero poder seguir contando contigo en tu itinerancia a la Willy Fogg, preocupándote por el medio ambiente y por la educación ambiental. Y sobre todo por lo que dicen los grandes sobre esta historia. Vamos poniendo punto final. Muchísimas gracias a ti, Pepe, ha sido un placer. ¿Alguna reflexión? Pues yo creo que nos queda todavía mucho, así que vamos a tener que hablar mucho para seguir forzando, ¿no? Y yo sí que la reflexión hacia Daniel y hacia Amanda, que verdaderamente están haciendo un enorme trabajo a nivel local, que yo creo que aquí es donde está la clave. Piensa local y actúa global. Y cuando hayamos transformado nuestros municipios, los gobiernos cambiarán seguro. Y sobre todo, querido Javier, think better. Así es. Amanda. Oye, ¿dónde estás, por cierto? ¿Dónde para el autobús? En Barcelona, esperando a cambiar al tren a Madrid. Bueno, eso será otra forma de viajar, mucho más sostenible. Gracias, Javier. Es un placer haberte tenido y estamos muy contentos de que haya hecho un hueco al estilo de la pandemia. Es decir, aquí te pillo, aquí te mato y utilizando las tecnologías más sencillas que son los smartphones. Gracias y buen viaje, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, un auténtico placer. Gracias. Amanda, la internet es tuya. Bueno, pues yo me despido también dando las gracias y con una última reflexión que para mí es una recomendación que me hago todos los días mirando al espejo, ¿no? Y es intentar traernos estos debates y estas reflexiones al común de los mortales, al lenguaje del común de los mortales y al día a día de la gente. Porque desde mi punto de vista, uno de los principales problemas que hemos tenido en esta entrega de Europa a la ultraderecha no han sido solo esos miedos irracionales de los que antes hablaba acertadamente, por supuesto, Javibi, sino también esos miedos profundamente legítimos que tienen que ver con el hecho de que la gente no llega y no sabe dónde y no sabe cómo. Estábamos hablando de la agricultura y es perfectamente legítimo, entiendo, que la gente se queje de estar trabajando en el campo y de que sus productos no puedan competir con los productos que vienen de fuera debido a unas leyes ambientales que jamás han pensado realmente en ellos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la ultraderecha es capitalizar un descontento porque no hemos sido capaces de traducir en su lenguaje cuáles son los verdaderos problemas y, por supuesto, las soluciones realistas que tenemos que plantear con ellos, no para ellos como iluminados, ¿no? Un poco en el sentido de lo que yo decía antes. Entonces, un poco, bueno, pues que nos traigamos todo esto a nuestro propio lenguaje y pensemos siempre en las personas antes que en las grandes teorías. Pero creo que con programas como este lo conseguimos, Pepe. Te propongo dos cosas. Primero, que Atlántida y tu cooperativa y tu forma de ver la cuestión en este instante forme parte un poquito más de estas tertulias, pero nos traigas ejemplos prácticos. Nos traigas a gentes, a personas que nos hablen de cómo les ha ido a ellos en funciones, en historias, en proyectos, en iniciativas que tú hayas puesto en marcha o que otros hayan puesto en marcha y podamos poner en valor. Así que, con tu aprobación y con tu permiso y abusando de tu movilidad, nos gustaría convertirte en tertuliana de esta tertulia que le llamamos, cuando van con las cosas mal clima, y otra la llamamos buen clima. Yo a esta le voy a llamar buen clima cuando termine de montar la cabecera, porque creo que viene muy bien. Pues la experiencia de comida energética en Puerto Real, que la ha propiciado Amanda, lo que hay que contar, efectivamente, en un próximo programa, claro. Por eso, quiero decir que en el próximo programa, cuestiones prácticas.
Y muchas gracias. Cuenta con Bueno, ello. de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, vamos a Muchas ver a nuestro gracias. profesor Ya Antonio tengo. Miguel, a He ver hecho qué. un par de ¿Ya está? imágenes rápidas. Hemos preguntado un poco cómo serán esas ciudades verdes del futuro y en una de ellas he intentado meter algún cepelín como transporte y esto es lo que me ha salido así a bote pronto. Vamos a compartir. Dame el... Podemos retroceder. Las nubes están cargadas. El viento empieza a gritar. La tierra ya no aguanta. El futuro va a cambiar. Oh no, la nueva era viene ya. Oh no, no hay donde escapar. Glaciación, vamos a enfrentar. Glaciación, el frío va a reinar. Montañas blancas, el agua se congela, los ríos y los lagos, todo se estrella, los árboles dormidos, animales en hibernación, el aire se hace ruido, la era de congelación, una tormenta de nieve cubriendo cada rincón. La humanidad se detiene, preparando el corazón. Oh no. Yo creo que te va a venir muy bien. Este programa tiene tal lujo que tiene su propia canción. Este programa, el siguiente tendrá otra, pero este tiene su propia canción y que se llama Glaciación, que se llama como no puede ser de otra forma. Y bueno, pues está muy bien, es muy divertido porque hay una cierta ironía en la letra que canta una chica artificial, por otra parte. Así que nada más, a los dos, saludos. Se me ha despedido por ahí a una leyenda, sí. Javier, y estaba súper encantado. Y pues hay que ver qué buena gente tenéis. Caray, lo que os debemos la sociedad, Dani, a Ecologistas en Acción, lo que os debemos la sociedad. ¿Cuántas cosas os debemos? Algún día alguien tendrá que haceros un homenaje. O entregaros alguna medalla de las que regala Moreno Bonilla, pero no que las regalas. No, el periodo de ambiente este año va para FCC y para Coca-Cola, que son mucho más ecologistas. Mucho más ecologistas que nosotros, ¿eh? Manda, dices. Por cierto, que en las páginas que me recomendó el otro día Javier que echáramos un vistazo, me he encontrado una sobre quiénes son los dueños de las minas, de las nuevas minas de Europa en este momento. Y la historia es tremenda. Ese es otro asunto que tenemos que tocar también. Así que nada, muy bien. Todas las semanas, todos los viernes, si es fin de semana, aquí te esperamos, Amanda. Espero que no te perturbe mucho lo que vamos a hacer y que te sirva. Contad conmigo cuando yo pueda. Por supuesto que además creo que estas cosas de verdad, Pepe, son muy necesarias y que tenemos que colaborar en lo que podamos porque es necesario que la información llegue a la gente y de una forma así amena y entretenida como tú lo haces, pues muy de agradecer. Así que yo en la medida de mis posibilidades, contad conmigo. Recojo el guante que me has lanzado con tu producción musical, que en algún momento te enrearé yo en otra a ti también, que yo también soy muy de enrear. Y nada, un placer haber estado aquí con vosotros hoy. Vea, pues ahora ya ponemos cara de Frozen y decimos adiós. Muy bien, pues nada. Le damos a finalizar. Bye. Le decimos a la señorita, por cierto, ¿sabéis cómo se llama la idea de Apple? ¿Cómo va a fructificar, no? Primero, curiosamente, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, son las siglas de Apple Intelligence. Ajá. Y ¿sabes lo más terrible que van a hacer, querida Amanda? ¿Que lo va a bloquear para No. Le van a dar acceso global a Internet a Siri. ¿Ah, sí? Onda. Así que no se te va a quedar. Eso va a suceder la semana que viene. Da un poquito de susto, pero bueno. Pues imagínate con lo insolente que es Siri cada vez que habla con nosotros y las cosas que nos dicen. Los chistes tan malos que se inventan. Oh. Que se sabe, se lo inventa, claro. Bueno, pues un abrazo. Pues que vamos al clásico, que no nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Antonio.
el cambio se avecina, no podemos retroceder. Las nubes están cargadas, el viento empieza a gritar. La tierra ya no aguanta, el futuro va a cambiar. Oh no, la nueva era viene ya. Oh no, no hay donde escapar. Glaciación, nos vamos a enfrentar. Glaciación, el frío va a reinar. Montañas blancas, el agua se congela, los ríos y los lagos, todo se estrella, los árboles dormidos, animales en hibernación, el aire se hace ruido, la era de congelación, una tormenta de nieve, rincón, la humanidad detiene, prepara.